La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional está totalmente en contra del anteproyecto de ley del gobierno canario para ordenar el uso turístico de las viviendas. Señalan que con este anteproyecto, dicen, solo es cuestión de tiempo poner la fecha definitiva para la erradicación de las viviendas vacacionales aquí en Canarias. Los detalles los han conocido este jueves en una ronda de conversaciones que está llevando a cabo el gobierno de Canarias, la consejera de Turismo, que también se ha visto con la patronal y con los sindicatos. La asociación considera que el Ejecutivo Autonómico quiere eliminar este tipo de alojamientos. Los propietarios de viviendas vacacionales podían dormir. Vamos a hablar precisamente de ello con las dos partes, con la Asociación Canaria y con la consejera de Turismo. Primero vamos con la opinión del sector. Saludamos ya a Javier Valentín Peñate, que es el vicepresidente de ASCAF, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, son ustedes muy rotundos, muy claros. Acusan ustedes al Ejecutivo Autonómico, a la Consejería, de intentar exterminar la vivienda vacacional. ¿Por qué dicen ustedes que el Gobierno autonómico quiere erradicar este tipo de alojamientos? La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es tan dura con la Consejería de Turismo como dura es la ley que pretende aprobar la Consejería de Turismo para las más de 50.000 viviendas que a día de hoy viven en Canarias gracias a la vivienda vacacional. Y a nosotros no nos cabe ninguna duda que este anteproyecto de ley es una auténtica purga de las viviendas vacacionales que a día de hoy están ejerciendo la actividad de manera legal en Canarias. Solo hay que leerse la disposición transitoria segunda. Nosotros solo le pedimos al Gobierno de Canarias en su momento que consolidara a las viviendas vacacionales que están ejerciendo la actividad de manera legal en Canarias, y el Gobierno de Canarias ha hecho todo lo contrario. Es absolutamente incierto lo que ha dicho el Gobierno de Canarias relativo a que pueden dormir tranquilos los propietarios de las viviendas vacacionales, porque en el mejor de los casos, tienen los días contados hasta un plazo máximo de 10 años, porque a partir de los 10 años, muy pocas, según nuestras estimaciones, solo el 10% se van a poder salvar. Y en segundo lugar, tienen que saber también los propietarios de viviendas vacacionales que todos aquellos que reciban una notificación del Cabildo sobre la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de su vivienda vacacional, no solo no van a poder subsanarlo, por así decirlo, sino que van a estar fuera del mercado de la vivienda vacacional durante un plazo de 10 años. 10 años en los que el Gobierno de Canarias destierra de la actividad turística a esa vivienda vacacional. Si usted me dice que eso es para dormir tranquilo, que baje Dios y lo vea. ¿Qué es lo que menos les gusta de la normativa que está preparando el Gobierno autonómico? Bueno, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional podemos entender que se establezca una especie de moratoria, que es lo que realmente quiere establecer el Gobierno de Canarias, ni una sola vivienda vacacional más. Eso lo podemos llegar a compartir si se perfila correctamente la redacción de la norma, pero lo que no podemos compartir es que a las que están ejerciendo la actividad de manera legal, a la día de hoy en Canarias, se les extermine, se les borre del mapa como pretende hacerlo el Gobierno de Canarias. Yo no le pido a nadie en Canarias que me crea, yo le pido a los propietarios de las viviendas vacacionales en Canarias, a esas más de 50.000 familias que hay en Canarias que se dedican a la vivienda vacacional, que se lean la disposición transitoria segunda del anteproyecto de ley y que saquen sus propias conclusiones. O sea, ustedes estarían a favor, en cierta medida, de limitar el crecimiento, es decir, la concesión de nuevas autorizaciones, pero lo que piden sobre todo es que las actuales viviendas vacacionales se mantengan. Por supuesto, el crecimiento no puede ser ilimitado, es decir, no puede crecer ilimitadamente el número de hoteles, no puede crecer ilimitadamente el número de apartamentos, no puede crecer ilimitadamente el número de viviendas vacacionales. Yo creo que eso es razonable y nosotros también somos conscientes de que es susceptible de que se establezca una limitación en este sentido. Pero lo que no podemos es establecer una ley de punto y final para que no se den más de alta más viviendas vacacionales y a continuación comenzar la purga de las viviendas vacacionales, porque la expresión que se utilizó ayer en la Consejería de Turismo no es una expresión mía, es una expresión que se dijo delante de las patronales hoteleras, de los sindicatos y de nosotros. El Gobierno de Canarias estaba preparando un ejército, es la palabra que se utilizó, para controlar a las viviendas vacacionales, porque en los próximos meses quieren cerrar un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de España para controlar a las viviendas vacacionales de Canarias, y a nosotros no nos cabe ninguna duda que ahí comenzará la purga de viviendas vacacionales en Canarias.
Bueno, y en el caso de las actuales viviendas vacacionales, le pregunto, ¿cómo debería ser, a juicio de la asociación, la regulación? ¿Cómo habría que regular lo que ahora mismo hay? Porque ustedes aseguran que la vivienda vacacional solo representa el 4% de todo el parque que hay en las islas de vivienda, pero es cierto que también hay algunos municipios donde ese porcentaje se eleva. Por ejemplo, Yaiza, en la isla de Lanzarote, en torno al 19-20%. ¿Cómo hay que regular entonces lo que ya hay para que no afecte? Sí, con carácter general lo que ha hecho el gobierno de Canarias es café para todos y establecer una prohibición para toda Canarias prácticamente. Nosotros lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo es que son los ayuntamientos los que tienen que regular en su planeamiento, y bien sea en el Plan General de Ordenación o en normas de ordenación pormenorizada, si hay un problema puntual, como puede ser, por ejemplo, al parecer el caso de La Oliva, en el que las viviendas vacacionales son más del 19%, pues que el ayuntamiento controle la oferta en esa localidad en concreto y no permita más viviendas vacacionales. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, donde las viviendas vacacionales son el 1,9% del parque total de viviendas, es decir, menos de 2 de cada 100 viviendas se dedican al alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria, no pueden estar generando el problema de la falta de vivienda. Ahora bien, si hay zonas en concreto dentro de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo Guanarteme o por ejemplo Vegueta, que se considera que tiene un problema de sobredimensión de las viviendas vacacionales en esas zonas en concreto, pues que se establezcan los mecanismos para que se controle la oferta en ese caso en concreto. Lo que no podemos hacer es purgar a las viviendas vacacionales que hay ahora mismo en Canarias y que están generando para el archipiélago canario más de 2.700 millones de euros anuales para la economía, que se quedan aquí en Canarias. Esas no se van a ningún turoperador alemán ni a ninguna empresa hotelera mallorquina. Pues ha quedado clara, rotunda, la posición de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional respecto a este anteproyecto de ley para la regulación del uso turístico de la vivienda. Javier Valentín Peñate, vicepresidente de la asociación, gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esa es la postura de una de las partes implicadas en esta regulación. La otra, evidentemente, es quien la promueve, quien la impulsa, en este caso, el Gobierno autonómico. Y saludamos ya a Jessica de León, que es la consejera de Turismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, consejera. Muy buenos días. Bueno, han sido duros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Les acusan de exterminio, de intentar erradicar la vivienda vacacional. ¿Quiere el Gobierno acabar con este tipo de pisos turísticos? Bueno, primero que me alegra que ASCAP haya recuperado la voz, porque ayer durante la reunión que convocamos con patronales en la que estuvo presente, no intervino durante toda la reunión y en mitad de la reunión conocimos que había lanzado una nota de prensa mientras les estábamos explicando la ley, con lo cual me parece que creo que así no se puede llegar a ningún diálogo, al menos leal, entre la Administración y quien está defendiendo sus legítimos intereses, que lo entiendo. Por otro lado, yo voy a hacer un ejercicio con usted. En Canarias hay 1.078.000 viviendas y lo que ha dicho el Gobierno en este anteproyecto es que el 10% se puede incorporar a la vivienda vacacional. El 10% de 1 millón, ¿cuánto es? 100.000. Hay 54.000 inmuebles en estos momentos. Lo que estamos diciendo es que si se van a incorporar otras 50.000 viviendas al mercado, que sean los ayuntamientos que elijan dónde, cuándo y cómo. Es decir, que haya ordenación, precisamente para lo que ha dicho el representante de ASCAP, para que no haya zonas tensionadas, para que los residentes convivan en paz, y creo que esto todo el mundo, incluyendo ellos, que es la primera vez, por cierto, que les oigo hablar de moratorias y que es la primera vez que les oigo hablar de regulación, porque hasta hoy, desde el minuto en que iniciamos la consulta pública, lo único que han hecho es atacar a este gobierno. Ellos aseguran que en el caso de las actuales viviendas vacacionales no se va a dar lo que ustedes están planteando, de que estos propietarios pueden durante los próximos 5 años dormir con tranquilidad. Le pregunto, ¿qué dice el anteproyecto de ley sobre quienes ahora mismo están explotando un piso turístico? Bueno, lo que dice el anteproyecto de ley es que los que están en estos momentos explotando un piso turístico se van a tener que adaptar, y de ahí están las normas transitorias que les pedimos. Algunas de las normas transitorias tienen que ver, por ejemplo, con los certificados energéticos, algo que, por cierto, es obligatorio desde el año 2013.
para cualquier venta o alquiler de un inmueble se exige ya el certificado energético. Pero en cualquier caso, lo que hay que entender aquí es que estamos en un anteproyecto de ley y que si esta asociación o cualquiera en Canarias quiere discutir con nosotros los términos y requisitos de acceso, este es el momento, porque es el momento de borrador de la norma, en un momento en el que está en el trámite de audiencia que ha recibido ASCAP y también en el periodo de alegaciones públicas. Cuando el representante de ASCAP dice que no quiere ninguna purga, yo le pregunto si el representante de ASCAP lo que está defendiendo es la oferta ilegal, que sabe que también opera en su ámbito, en este sector, por ejemplo. Las VPO ¿tienen que quedarse porque hayan hecho una declaración responsable? La opinión del Gobierno es que no. Aquellos que hayan hecho una declaración responsable para explotar una vivienda y estén explotando 4, que eso en mi isla pasa, ¿eso se tienen que quedar a pesar de que son una infracción? La respuesta del Gobierno es no. Y creo que no representan al sector vacacional, y creo que me he reunido con muchísimos propietarios que son muy sensatos y que dicen que no todo vale en el alquiler vacacional, y yo estoy de acuerdo con esa parte del sector. Aseguran ustedes, como apuntábamos, que durante los próximos 5 años está ese periodo de transición en el que los ayuntamientos deberán regular en sus planeamientos de distinta manera, núcleo por núcleo, dónde y cuántas viviendas turísticas quieren tener en cada una de las partes de su municipio. Y una vez que pasen esos 5 años, ¿qué va a pasar con las actuales viviendas vacacionales? Bueno, pues las declaraciones responsables volverán a emitirse a los 5 años diciendo que se han adaptado a lo que está pidiendo la norma. Insisto, que hoy es proclive a modificarse en función de lo que planteen los distintos colectivos a los que les hemos dado trámite de audiencia, así como a la ciudadanía, y luego pueden seguir 10 años más y pueden seguir otros 10 años más. Quiero decir, aquí lo único que se trata es de pasar un filtro de algo que creo que la ciudadanía nos está demandando, que es la calidad, que lo pasan los hoteles. Cuando él dice que no, a los hoteles no se les exige, los hoteles se les exige, tienen revisiones periódicas de las ITTs, que por cierto es otra reivindicación que nos hace el sector hotelero, tienen revisiones continuas en la calidad, y lo único que estamos diciendo es que si esta parte de la oferta es extrahotelera, porque así se modificó en su día la LAU, tienen que pasar también controles de calidad y sobre todo que cumplan las declaraciones responsables que se hacen, que por otro lado estoy convencida de que en un alto porcentaje, en un 90%, los propietarios cumplen, pero esas personas que no han cumplido su declaración responsable o que no cumplen o que se dedican a comercializar infravivienda o casetas de campaña, como ustedes entenderán, tienen que salir del mercado. ¿Ha pedido usted literalmente valentía a los alcaldes y alcaldesas de Canarias para estos planeamientos, para aplicar esta futura ley de uso turístico? ¿Por qué tienen que ser valientes los ayuntamientos? ¿Contra qué o quiénes se enfrentan? Pues contra personas que no están dispuestas a sentarse, que cuando se sientan no hablan en términos de lealtad y que desde el minuto 1 van a ser muy contrarios a que se les regule, porque hasta ahora pues la vivienda vacacional se da en todo lo que tenga susceptible de que quepa una cama, en muchas cuestiones en Airbnb. Y yo creo que ni eso representa el sector vacacional, ni estoy diciendo que lo defienda ASCAP, pero tampoco podemos verlo o seguirlos viendo ni los canarios ni aquellas personas que se dedican a la calidad del destino. Se van a enfrentar a presiones como las que me estoy enfrentando yo, que no son agradables de soportar, aunque va en el cargo y yo lo asumo, pero es difícil regular un sector en el que, si me permiten, y esto sí es una crítica, falta empatía con el resto de los canarios que tienen que pagar un alquiler a precios desorbitados porque en Canarias hay una emergencia habitacional, porque no hay vivienda disponible para el resto de los canarios, y aunque esto es algo que no es exclusivamente culpa del alquiler vacacional, lo he dicho en innumerables ocasiones, la ley de vivienda estatal profundamente ideológica ha sacado el 40% de la oferta residencial del mercado, y además durante muchos años en Canarias no se han construido viviendas. En el año 2023 0 y en el año 2022 apenas 208, con un régimen de crecimiento de más de 7.000 viviendas y algunas trasvasadas al mercado vacacional. Creo que estamos en situación de hacer un poquito de ejercicio de empatía con el resto de la ciudadanía, que también siente que esta actividad invade
las zonas que hasta ahora eran residenciales. Hablando de lo que piensa y lo que opina la ciudadanía, el próximo 20 de abril, una última cuestión, hay convocadas manifestaciones en varias islas para pedir un cambio del modelo turístico económico del archipiélago. Estos colectivos que han convocado estas manifestaciones lo hacen bajo el lema Canarias tiene un límite. Le pregunto, consejera, ¿nuestro archipiélago ha llegado a un límite con el turismo? De otro lado, ¿hay turismofobia? Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene el máximo respeto por mi parte a los que decidan ir a manifestarse el día 20. Evidentemente este gobierno ha heredado una Canarias con 4 emergencias, he citado una, la habitacional, pero está la energética, la en materia migratoria y además la hídrica. Es decir, son cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos y el nivel de hartazgo, porque les han subido los alquileres, porque no pueden convivir en sus barrios, porque incluso este gobierno estaba en pasado sancionando a los que vivían en zonas residenciales, en zonas turísticas, perdón. Es decir, ha llegado a una situación en la que creo que se ha alterado la convivencia. Ahora bien, creo que deberíamos de canalizar o enfocar mejor la manifestación, porque no podemos seguir viendo imágenes en nuestro mercado emisor como la que hemos visto hasta ahora y decir que el turista no es el culpable. Ningún turista es el culpable de que haya una crisis hídrica en Canarias y que no se hayan gestionado mejor los recursos públicos de los canarios y se hayan invertido en estas infraestructuras. ¿Pero usted cree que ese es el pensamiento generalizado de la población de Canarias, de atacar al turista? Bueno, cuando vemos a manifestantes en un aeropuerto diciéndole go home, pues creo que sí. Pero sí, eso son un grupo de personas, no es toda la población. Bueno, pero también es verdad que ese es el grupo de personas que ha puesto una imagen de esa Canarias que no representa al resto y me gustaría que también ellos salieran a decir que eso no es lo que persigue esta manifestación y que salgan a desdecir a ese grupo de personas, que es lo que estoy intentando hacer yo. Al resto de personas que sé que no piensan así y que lo que tienen es un hartazgo ante una Canarias que vive una emergencia habitacional, pues estoy expresándole mi más profundo apoyo y además mi más profunda solidaridad. Es que hay cuestiones que yo comparto de la manifestación, es decir, la preservación del territorio. Yo no soy sospechosa y menos el que haya seguido mi trayectoria en la isla de Fuerteventura de atacar al medio, muy al contrario, soy muy partidaria de la rehabilitación frente a la nueva construcción, por ejemplo, hoy soy muy partidaria de conservar y de hecho es la primera vez que en los presupuestos de promotura aparece un término que se llama ciudadanía y que va precisamente a concienciar a los ciudadanos canarios de qué es la actividad turística en Canarias y qué está haciendo, pero también a los que vienen de fuera para que respeten ese 40% de los espacios naturales que tenemos protegidos en Canarias. Pues Jessica de León, consejera de Turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en medio de este debate por la futura ley de alquiler vacacional y también de ese debate del cambio de modelo turístico. Gracias, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.